Muy buenas, soy Eva Rondo y bienvenidos a Red Wolf Universe. El día de hoy voy a hacer el análisis del capítulo número 80 de Shingeki no Kyojin, titulado De parte de tu yo de hace 2000 años. Este capítulo ha sido una completa locura. Recuerdo cuando leímos esto en el manga que nos explotó a todos la cabeza. Pues tenemos el pasado de Ymir, el origen de los titanes con ese bicho del que luego hablaremos, y con el comienzo del infierno, el comienzo del retumbar. Así que sin más dilación, no he tenido tiempo para grabar este vídeo antes, he estado muy ocupado, así que ahora que he pillado tiempo voy a hacerlo, me apetece muchísimo hablar de este capítulo, así que vamos allá, que suene la intro y ¡let's go! Bueno, el capítulo comienza con la matanza que realiza Grisa a la familia Reis. Vemos esa pelea que nunca habíamos acabado de ver. En la tercera temporada, la primera parte, vimos una pequeña parte de la pelea, pero no la vimos entera. Y aquí, pues, Mappa se ha decidido a animarla entera, completamente en 2D, hay que decir. Muy bien ahí, Mappa, muy bien ahí, los titanes pulidos en 2D. Donde, bueno, vemos como Grisa devora a Frida y mata a todos menos a Rod Reis. Luego tenemos un recap de esa escena que tienen, bueno, Grisa y Zeke, donde se redimen y hacen las paces, por así decirlo. Bueno, hacen las paces. Y ya saltamos a donde lo dejamos en el capítulo anterior, el número 79, cuando vuelven a los caminos. Básicamente, nada más volver a este plano, Eren directamente le suelta una puta vacilada increíble a Zeke diciéndole que, hey, todavía no has visto cuando me como a nuestro padre. Vacilándole muchísimo. Aquí Zeke empieza a... pues ya está rayadísimo, no entiende nada, se da cuenta de que todo ha sido orquestado desde el principio por Eren, y Eren le confiesa a Zeke que todo esto él lo vio cuando le dio un beso en la mano a Historia hace 4 años en aquella ceremonia después del retorno a Shigansina. Y diréis, ¿cómo es posible que Eren, conectando con los recuerdos, por los caminos, mediante besando a Historia... 1. ¿Por qué no accedió a la coordenada? ¿Por qué no accedió a los caminos? 2. ¿Por qué no pudo utilizar el poder del fundador? Si Historia tiene sangre real. Y 3. ¿Cómo es posible que viera sus propios recuerdos del futuro cuando lo que ven los titanes de ataque, según lo que han dicho, es memorias de futuros poseedores? Pues aquí os lo voy a explicar. La primera pregunta. ¿Por qué no va a los caminos en entrar en contacto con Historia? Respuesta sencilla. Porque Historia no es un titán. Si Historia fuese un titán con sangre real, al igual que lo es Zeke, al entrar en contacto sí podrían acceder a la coordenada. Pero al no ser un titán, no pueden. Ya está. Esa es la respuesta, la verdad, respuesta facilita. Segundo, ¿por qué no puede activar el poder del fundador? Más que nada, pues por lo mismo, porque no es un titán con sangre real. Y tercero, ¿por qué pudo ver sus propios recuerdos? No es que viera sus propios recuerdos. Eren vio sus recuerdos en la memoria de Grisa, porque un futuro Eren, el Eren que tenemos ahora en nuestro presente, le enviaría recuerdos de el presente de ese Eren, que sería el futuro de Grisa, en esa parte de la línea temporal, le mandaría recuerdos de su futuro a el pasado, con lo cual Eren, en una parte del pasado, que es cuando besa la mano de Historia, es capaz de ver los recuerdos de Grisa, y en los recuerdos de Grisa hay recuerdos que un futuro Eren mandará sobre él. Por eso es capaz de verlo. Él no ve sus propias memorias, ve las memorias de Grisa en donde hay recuerdos de un futuro Eren. ¿Así lo habéis entendido? Espero que sí, porque es complicado, pero es que es lo que hay. Bueno, os voy avisando que este vídeo va a ser bastante más larguito de lo normal, y eso que solo tengo un vídeo, pero este va a ser larguito porque hay mucho que comentar y mucho que analizar. Vale, entonces pues vemos como Zeke da la orden a Ymir de empezar con la eutanasia de Eldia, de quitarle la habilidad de reproducirse a todos los eldianos, y Eren con ese grito desgarrador de Yuki Kaji, el seiyuu increíble, el actor de voz espectacular, un grito desgarrador, es increíble la interpretación, de 10, sinceramente, de 10. Vemos que se arranca los dedos pulgares de los grilletes, una escena un poquito censurada, hay que decir, en comparación con el manga. En el manga se ve como se los arranca, en el anime simplemente han puesto el dedo en el grillete durante no mucho tiempo, en un plano muy rápido, pero bueno, me sirve igualmente, compensará lo que veremos más adelante, y también medio compensará la censura que también veremos más adelante, y continuamos el capítulo cuando está a punto Eren de llegar a donde está Ymir, salta el opening. Saltamos a la escena donde Frida e Historia hablan sobre el significado de ser una dama, qué es ser una dama, toda esta escena que reanimaron otra vez los de Mappa de la temporada número 3, aquí en el manga simplemente van directamente a cuando están viendo el libro, aquí he metido pues unos 20 segundos más de diálogo, no estoy seguro de cuánto, la verdad, pero un poquito más, no pasa nada, porque realmente el tiempo que han llevado en este capítulo me ha parecido perfecto, la verdad, ha sido espléndido el tiempo que han llevado, y aquí transicionamos a el pasado de Ymir, la fundadora. Esto es muy importante.
muy importante. Vale, vemos que Ymir, la fundadora, era una persona normal, una campesina que vivía en su aldea feliz, hasta que un día llegó el Imperio de Eldia, bueno, el futuro Imperio de Eldia. Aquí solo eran, parece, una tribu, un grupo bien organizado, pero no era un imperio como tal. Era un grupo que estaría creciendo, tenía sus enemigos, tenía poder militar, pero tampoco era una potencia como lo es a día de hoy. Bueno, como lo es Marley en verdad, pero gracias al poder de los titanes. Entonces vemos cómo estos eldianos saquean la aldea y se llevan a todo el mundo de esclavos, incluida a Ymir. Le arrancan la lengua, porque los esclavos, por lo que he sabido que no hablan, entonces les arrancan la lengua, y por eso vemos por qué Ymir no habla nunca. Porque aunque por el poder de los titanes sea capaz de regenerarse la lengua, y lo haya hecho probablemente, nunca la vemos hablar, porque supongo que tiene intrínseco en ella misma que no puede hablar. Entonces vemos que en uno de estos momentos, cuando es esclava, ella se fija mucho en dos personas dándose un beso. Vemos que es muy curiosa respecto a la emoción y al sentimiento del amor, y esto va a ser muy importante más adelante en la obra, que tengamos en cuenta la curiosidad que siente Ymir hacia el amor romántico y amor en general, pero sobre todo el amor romántico. Después de ver esto, vemos que alguien libera a unos cerdos. En esta parte de la historia no sabemos si Ymir los liberó realmente. Puede que sí, puede que no, simplemente sabemos que alguien los liberó, y por eso el rey dice que si no sale el culpable de esto, le quitará un ojo a todos los esclavos, porque los esclavos no necesitan dos ojos. Barbaries, ya sabéis que os voy a contar, barbaries. Entonces todos señalan a la pobre Ymir, haya sido ella o no haya sido ella, carga con el muerto, y ella acepta la culpa. Ya os digo, siendo ella o no siendo ella la que lo haya hecho, acepta la culpa. Es muy curioso el simbolismo, porque cuando le apuntan con las manos, le apuntan 13 manos, 13 como los años que le quedan de vida a un titán cambiante desde que consigue el poder, que son los 13 años que vivió Ymir desde que entró en contacto con el bicho hasta que fue atravesada por la lanza. Pero bueno, ahora vamos a ese punto. Después de esto, el rey le dice que es libre, la libera y básicamente la persiguen para matarla. Le arrancan el ojo, obviamente, porque vemos en el que pues, le falta un ojo, está sangrando de la cuenca, se pone a llorar, derrama sangre sobre una flor. Esto es también un simbolismo muy grande, porque tanto ella, justo antes de encontrar el poder titán, y Zeke, justo antes de ser transportado a los caminos para ser reconstruida por Ymir en la parte 1 de la temporada 4, ambos ven una flor. Lo último que ven antes de ir a el plano de los caminos es una flor, y también lo veremos más adelante, pero lo último que ve Ymir antes de irse del plano, cuando es atravesada por la lanza, lo último que recuerda es esa flor. Vemos que se encuentra un árbol, Ymir encuentra un árbol muy grande, y este árbol tiene claras referencias y una clara similitud a el Yggdrasil, el árbol de la vida. Sobre todo, pues eso, a el Yggdrasil, el árbol de la vida de la mitología nórdica. En el Yggdrasil es donde en la mitología nórdica se dividían los 9 reinos del mundo. Y qué casualidad, 9 reinos, 9 poderes titánicos. ¿Y quién era Ymir en la mitología nórdica? Ymir fue el fundador de la raza de los gigantes en la mitología nórdica. Vamos viendo que hay mucha conexión con la mitología nórdica y con el lore de Shingeki no Kyojin, ¿verdad? Pues esto acaba de empezar. En el fondo del Yggdrasil se supone que se encuentra un elixir de la vida eterna, un elixir de la juventud eterna, que es el que Odín consiguió a cambio de entregar un ojo, el ojo derecho, casualmente el ojo que le arrancan a Ymir. Vamos viendo que hay cositas, cada vez hay más cositas. Entonces, en Shingeki no Kyojin vemos que Ymir entra en el árbol de la vida, cae por las raíces hasta caer en un pozo, llega a un pozo, y en ese pozo encontramos a un ser extraño, un bicho, un alienígena. ¿Qué será eso? Ahora os lo explico. Ahora os explico de dónde al menos viene lo que es. No voy a decir qué es, porque sería spoiler si hablo más de la cuenta sobre lo que sé en el manga. Así que yo voy a hablar de en qué se basó Isayama para crear a este ser. Y por qué es tan importante y por qué es tan simbólico. Bien, este bicho, que tiene forma de médula espinal, de hecho, yo al principio cuando leí el manga pensé que era una médula espinal de un posible gigante nórdico. Yo pensaba que iban a estar como relacionadas las culturas, pero al final fue por otro camino y sinceramente me alegro de que no fuese por donde yo creí que fui. Este ser es una alucigenia. La alucigenia es una criatura, o fue una criatura con forma de gusano que vivió hace 508 millones de años en la era del Cámbrico, y de cuya familia derivan buena parte de los invertebrados actuales. Vamos, es uno de los primeros seres invertebrados y uno de los primeros organismos complejos de la vida, de nuestro planeta.
Los fósiles del Cámbrico son esenciales para entender no solo el origen de los animales, sino también su evolución inicial, su diversificación y sus asombrosas innovaciones. Las raíces biológicas de nuestro mundo también. La Lucigenia vivió durante la explosión cámbrica, un periodo de gran desarrollo evolutivo que empezó hace casi 500 millones de años, del que provienen los grandes grupos de animales y del registro fósil. Está clasificada dentro de la familia de los panartrópodos, de la que derivan especies como los gusanos de terciopelo y los artrópodos, una categoría que incluye a los arácnidos, insectos y crustáceos. De la Lucigenia provienen la gran mayoría de los invertebrados que tenemos a día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que ni Eldia tenía razón, ni Marley tenía razón cuando dijeron que hizo un pacto con el demonio o que se convirtió en una diosa, era una diosa. Ninguno tenía razón. Eren Kruger nos dio la respuesta en la tercera temporada. Eren Kruger dijo que Ymir simplemente entró en contacto con el origen de la vida orgánica, con el origen de la vida misma. Y esto, señores, en Attack on Titan es la Lucigenia. Y ya os he explicado qué fue la Lucigenia en nuestro mundo. De hecho, una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia, es que cuando se encontró el primer fósil no se sabía cómo orientar al pequeño animal. Se pensó que las púas que tiene a su espalda eran las patas y que su cabeza era una cola. Así que se estuvo mucho tiempo pensando que la Lucigenia estaba al revés a como realmente estaba este extraño ser. Así que yo voy a llamar a este ser la Lucigenia, porque es una Lucigenia. Ya estaréis viendo por pantalla, habréis visto por pantalla que son iguales. Entonces, Ymir entra en contacto con la Lucigenia, o más bien al revés, la Lucigenia entra en contacto con Ymir otorgándole el poder de salvarse, otorgándole el poder titán definitivo, el poder de los 9 titanes combinados en uno solo, el titán fundador definitivo de Ymir. Esa transformación también con ese panel tan espectacular que tuvimos en el manga, muy bien plasmado por el anime, con las costillas por fuera, esa transformación de cómo se le van abriendo y cómo se van abriendo todos los huesos, es increíble. La verdad está muy bien logrado, está muy bien adaptado. El rey de Eldia, el rey Fritz, el primer rey Fritz, desde que apareció Ymir, la usa para expandir su reinado, para arar la tierra, construir puentes, edificios, que es lo que dijo, es la historia que narró Grisha en los restauradores de Eldia, pero también fue utilizada como arma de guerra, siempre fue utilizada. Ymir siempre fue una herramienta para el rey, nunca tuvo libre albedrío, nunca fue libre, siempre fue una esclava, vivió como una esclava y murió como una esclava, e incluso después de muerta siguió siendo una esclava por la eternidad. Entonces también la versión de los marleyanos también era correcta, también Ymir utilizó el poder de los titanes para subyugar a otras razas, subyugar a otros pueblos, subyugar a los marleyanos y acabar con ellos. El rey Fritz, como muestra de agradecimiento, le permite a Ymir recibir su semilla, que engendre a su descendencia. Y con esto vemos cómo van pasando los 13 años de Ymir hasta el momento de la lanza, donde tiene 3 hijas, que luego diremos los nombres. Pero bueno, 3 hijas, sigue conquistando tierras, sigue construyendo y haciendo crecer el imperio eldiano, donde ahora ya es un imperio, y en una ceremonia de, suponemos, alianza o rendición de los marleyanos, un soldado marleyano coge una lanza e intenta atentar contra el rey, automáticamente le matan, lanza la lanza, pero no antes de que lance su lanza, arroje su lanza, e Ymir se ponga delante del rey salvándole la vida. Y el rey, en vez de preocuparse por ella, en vez de agradecerle el gesto, simplemente le dice: levántate, esclava mía, sé que una lanza así no te mataría. Entonces aquí Ymir, no sé exactamente si es por sufrimiento, porque quiere acabar ya con su esclavitud, quiere ser libre, o simplemente muere, va al otro plano, que es el plano perfecto, donde seguir sirviendo a la familia real. Y por eso sigue sirviendo a la familia real, y por eso está tan unida al voto de la sangre real, por eso solo hace caso a la gente con sangre real, porque le recuerda al rey Fritz, al primer rey Fritz, el rey del que fue una esclava. Después de esto tenemos una escena muy grotesca y muy desagradable, que en el manga es infinitamente peor, infinitamente más desagradable, en cuanto a desagradable, porque me parece increíblemente lograda en ambas y causa un impacto brutal, donde el rey obliga a sus 3 hijas, María, Rose y Sina, que son los nombres, ¿verdad? Son los nombres de las 3 murallas de Paradis. María, Rose y Sina, los nombres vienen de las hijas de Ymir. ¡Wow!
les obliga a comerse el cuerpo de Ymir para heredar su poder titán. Y aquí tenemos la primera bifurcación de los caminos, la primera bifurcación del poder titán. Aquí hay una teoría que a mí me gustó mucho en su día y me pareció muy curiosa, y yo creo sinceramente que puedo ir por aquí los tiros, que es que en este momento depende de qué parte del cuerpo de Ymir se comieran, y dependiendo de muchos factores, bueno, no tantos factores, sino de cómo era la división de los titanes, cada hija heredó un titán diferente, y también teniendo en cuenta las murallas. La primera muralla, María, la más exterior, consiguió, la hija María, los titanes más, digamos, externos, más salvajes. Por ende, se piensa que podría ser una fusión entre el titán bestia, el titán cuadrúpedo y el titán mandíbula. Esos tres titanes combinados son el titán que podría haber tenido María. Rose, en cambio, en la muralla del medio, la hija del medio, tenía unos titanes más en cuanto al tamaño, en cuanto a la defensa. Por eso se cree que tenía el titán colosal, el titán blindado y el titán martillo de guerra, para poder tener un tamaño enorme, con una robustez increíble y poder generar armas como quisiera. Y Sina, la muralla interior, la mayor de las tres, la más importante, tenía los tres titanes fundamentales de Ymir, siendo el titán hembra, demostrando la feminidad de Ymir, el hecho de que ella es mujer, el titán fundador, el titán más importante de todos y el más poderoso, que es el que va conectado directamente con la sangre real, y el titán de ataque, su deseo inherente e inconsciente de buscar la libertad ante todo. Por eso el titán de ataque siempre va a buscar la libertad, siempre ha ido hacia adelante, siempre se ha opuesto al rey, para llegar a este punto, para llegar al punto en el que Eren, con el titán de ataque, libere a Ymir de su pesadilla. Vemos como en su lecho de muerte el rey Fritz le pide a sus tres hijas que se reproduzcan, que tengan hijos, que traspasen su poder y que dominen el mundo por los titanes. Y como vemos, esto se cumplió, esto se cumplirá, pues Marley dominaba el mundo con sus titanes, y él ya estuvo mucho tiempo dominándolos. Y después de esto, con lo que vamos a ver ahora, creo que no tenéis ninguna duda de que Eren va a dominar el mundo con los colosales, o al menos aplastarlo. Luego, lo que ocurra, no os lo voy a decir, pero pinta mala tiene. Pinta mala tenía en su día. Después vemos un plano muy bonito, una secuencia muy bonita visualmente y artísticamente, porque sentimentalmente es dolorosísima, es cómo se representa la fatiga y el dolor y el sufrimiento de Ymir estando ahí sola, levantando tantos titanes cada vez que se hacía la llamada de los titanes, y podemos ver justo exactamente el momento en el que crea y levanta las murallas que le pidió Karl Fritz en el momento en el que huyó a Paradis. Vemos cómo tiene que levantar a todos esos colosales que ahora Eren usará para aplastar el mundo, las murallas que Eren romperá, también las levantará, y esa secuencia donde ella se cae, va agarrando el cubo con agua y con arena, que es un simbolismo y un paralelismo muy curioso también a cuando Historia, en la tercera temporada, en su flashback, ella de niña también está con un cubo, porque van con la misma pose, cosas de sangre real supongo, será una cosa que se hereda, el cómo llevar un cubo. Pues vemos cómo, con ese plano increíble y con el rey hablando de fondo en una voz en off muy pronunciada, como Eren con un grito corta de repente el flashback, corta de repente la emoción, corta de repente la voz de el rey Fritz imponiéndose a ella, diciendo que va a acabar con el mundo, que va a acabar con todo. Le pide a Ymir que le preste su fuerza. Zeke empieza a asustarse y a preocuparse, a decir, cuidado que se viene, cuidado que algo va a hacer Eren, Eren planea algo. Y entonces es cuando Eren le empieza a hacer algo que nunca nadie había hecho antes con Ymir. Todos los que accedían a ese plano hasta hoy era gente con sangre real que iba donde Ymir para pedirle cosas egoístas, peticiones egoístas, deseos egoístas, personificados, vaya, y Eren es el único que empatiza con ella, que la entiende, que intenta comprenderla y que intenta ayudarla de verdad a liberarse. Y por eso, Ymir entiende que no es una esclava, que no es una diosa, que es una persona con libre albedrío, y decide ayudar a Eren. Porque he visto también mucha gente que ahora y en su día también pensó que ¿por qué de repente hace caso a Eren en vez de hacer caso a Zeke? ¿No sería más fácil que deje de hacer caso a todo el mundo? ¿Que haga lo que ella quiere y les mande a todos a la mierda? Sí. ¿Qué pasa? Que lleva tanto tiempo haciendo lo que le pedían y haciendo cosas por el mundo que no quería hacer realmente. Ella también comparte la filosofía de Eren, ella comparte la idea de destruir el mundo. Ahora mismo. Por eso apoya a Eren y le presta todo su poder y toda su fuerza para que juntos lo consigan. Ahora mismo es Eren e Ymir contra el planeta. Después de esto empieza una banda sonora increíble y esta secuencia tiene una dirección soberbia, espectacular, es todo lo que está bien en esta vida, esa dirección es todo lo que está bien. Vemos como la lucigenia sale de la nuca de Eren
uniéndolo con su cabeza, uniendo su cuerpo con su cabeza, y los ojos de Eren se mueven, salta un rayo de luz de una creación de titán, el titán fundador de Eren, el verdadero titán fundador, el titán más poderoso de todos, y las murallas se derrumban, dejando ver a todos los colosales, poniendo de repente una atmósfera rojiza de destrucción, sangre, y es literalmente el infierno. Bienvenidos al fin del mundo, chicos. El retumbar ha comenzado. Después de toda esta secuencia donde todos los muros se derrumban, vemos como Mikasa y Armin hablan, y Armin le dice a Mikasa que ya está, que Eren es su aliado, pero Mikasa no es capaz de oírle, Mikasa no es capaz de escucharle. ¿Por qué? Por el retumbar. El hecho de que haya tantos titanes colosales andando es un estruendo, es un ruido enorme, y por eso no se escuchan entre ellos y les cuesta oírse. Pero bueno, esto que está ocurriendo y que estamos viendo de Mikasa y Armin, viendo el retumbar en su máxima expresión, y de fondo el titán fundador de Eren, que es una masa de huesos esquelética enorme, es como una lucigenia gigante, sinceramente. Es como una médula espinal descomunal y gigante. Y ese titán es francamente muchísimo más grande que los colosales, ya lo habéis visto. Es muchísimo más grande y muchísimo más largo. Es el titán más grande con el que nos hemos encontrado hasta el día de hoy. Pues esta secuencia entera que pasa después del inicio del retumbar pertenece al capítulo 123 del manga, y a mí esto me extrañó, ¿vale? Y os voy a contar una cosita, un pequeño cómo han ordenado las cosas. Este capítulo 80 del anime adapta el final del capítulo 121, que es hasta el principio del opening, cuando está a punto Eren de coger a Ymir, el 122 entero, que es el pasado de Ymir y el comienzo del retumbar, el comienzo de la creación del titán de Eren, y el final del 122, que es desde que Mikasa y Armin hablan hasta el final, hasta la declaración de intenciones de Eren. El principio del capítulo 122 es un flashback que no os voy a contar porque es muy importante y lo van a acabar metiendo. Yo creo que en el siguiente capítulo, o como mucho dentro de 2. Si no, lo comentaremos, y si veo que no sale nunca cuando acabe la serie, pues ya os diré qué es lo que había en ese capítulo 122, pero no creo que lo salten porque literalmente no pueden saltarse ese flashback. Pero bueno, para que sepáis que se han saltado un flashback que no os voy a contar, creo que es muy interesante e imprescindible para entender muchas cosas del personaje de Eren, sobre todo. Después de que veamos cómo los titanes continúan arrasando con todo, vemos la mirada de Yelena devastada sabiendo que Zeke ha perdido, que Zeke no ha conseguido lo que quería, y también os pregunto, ¿dónde está Zeke? ¿Está en Paradis? ¿Se queda en los caminos? ¡Ah! ¡Lo veremos! ¡Ja! Y Armin se da cuenta mirando hacia detrás que el muro María también ha sido derrumbado. Y claro, habla con Mikasa diciéndole que para destruir las flotas enemigas, para destruir al ejército de Marley únicamente y asustar a la gente para que dejen a la isla tranquilas, bastaba con liberar a los titanes de Sigansina, del distrito de Sigansina. Unos pocos cientos de titanes colosales bastaban, pero Eren ha destrozado toda la muralla María, toda la muralla Rose y toda la muralla Sina. Ya no hay murallas en Paradis. Ahora es una isla... es un páramo liso. No hay murallas. Ha liberado a todos los colosales. Y aquí es cuando Armin empieza a entender lo que está pasando, cuando Eren, con una pausa en la banda sonora increíble y espectacular, y la voz de Eren tan seria y pausada, diciendo: «Hola, todos los sujetos de Ymir, mi nombre es Eren Yeager», y empieza a explicarles su plan, y se reanuda la banda sonora, es increíble. Eren habla con todos los eldianos del planeta, los de la isla y los del continente, y explica que ha liberado a todos los titanes de las murallas. Explica que él lo único que quiere es ver a su isla bien y a su isla feliz y a su isla a salvo, pero que el mundo amenaza ese deseo. El mundo entero, hasta que no extermine hasta el último eldiano, no va a dejar de hacer daño y no va a dejar de intentar matar. Así que como Eren no es capaz de aceptar eso, su plan es acabar con toda existencia de vida fuera de los muros, aplanar todo el planeta Tierra, acabando con cualquier ser vivo, ya sea planta, ya sea animal, ya sea humano. Declaración de intenciones de Eren. Genocidio planetario, solo dejando viva a la gente de su isla, a la gente que está en Paradis en este momento. Porque recordemos que hay gente del ejército marleyano y hay gente de Marley, de eldianos del continente, pero él arrasará todo lo que esté fuera de la isla.
y obviamente también lo que esté en la isla hasta que lleguen al océano, porque claro, los titanes siguen pisando y aplastándolo todo. Y básicamente este sería el capítulo número 80, esto es el análisis, estos son las impresiones. Tengo que decir que el retumbar me parece increíble cómo está adaptado de una manera magnífica, con la banda sonora tan increíble, los titanes son preciosos, los colosales. Yo tenía mucho miedo de ver cómo hacía Mappa esto, porque sinceramente, viendo cómo estaban haciendo mucho uso del 3D, de un muy buen 3D, muy buen CGI, pero igualmente tenía miedo de volver a encontrarme con un colosal estilo el de Witt en la segunda y tercera temporada, porque el colosal de Witt en la primera temporada es una locura, increíble. Pero Mappa ha sabido hacer muy bien, creo sinceramente que es la adaptación perfecta para este momento, y es una secuencia que no paro de ver, porque no puedo parar de verla, es simplemente perfecta toda la secuencia, cómo se demuestra el terror y que, chicos, es que estamos en el infierno, ya está. Se acabó todo, el retumbar ha empezado. Y ahora solo hay que ver cómo acaba. Esto es el inicio del fin de Shingeki no Kyojin. Yo creo que cada vez es más real el hecho de que va a haber una película, porque al ritmo al que están yendo han cogido 5 capítulos y han adaptado del 118 o 17, con partes del 114, que es lo de Levi que se dejaron, hasta el 122, habiéndose saltado del flashback. Esto es lo que han adaptado en estos 5 capítulos del anime. Eran 12, con lo cual quedan 7, y capítulos de manga quedan 17, porque acaban en el 139. Yo creo que, sinceramente, esta parte 2 de la Final Season acabará sobre el capítulo del manga número 130-131 y lo demás será una película. Es lo que yo creo que cada vez es más real, creo que esto es cada vez más una realidad, pero de momento no deja de ser una teoría, así que no nos alarmemos. Que tampoco pasa nada. Yo de hecho prefiero que haya una película adaptando el final para que lo hagan todo bien, con tiempo y con la máxima calidad posible. Y si pueden darle la calidad que le han dado estos 3 últimos capítulos a una película entera, mejor que mejor, porque estos 3 últimos capítulos no tienen ningún tipo de sentido. Witt lo hizo una vez, dándonos la santa trinidad de capítulos, siendo los capítulos de la tercera temporada parte 2 de Sol de Medianoche y lo de Zeke matando a Erwin, el capítulo de... bueno, ya sabéis a qué me refiero, esos 3 capítulos fueron soberbios. Luego Mappa nos dio otra santa trinidad de capítulos, otros 3 capítulos que son también un 10 de 10, que son las de la declaración de guerra, el número 5, 6 y 7 de todo el asalto a Marley, y ahora nos lo han vuelto a dar con estos últimos 3 capítulos de Dos hermanos, Memorias del futuro y De ti, 2000 años en el pasado. Una completa locura, un paralelismo increíble entre el título de este capítulo y el capítulo número 1, para ti, 10.000 años, en el futuro. Un capítulo simplemente que es un antes y un después, ha comenzado el fin, y no puedo esperar para llegar al siguiente domingo para ver cómo continúa esta historia, aunque yo ya lo sepa, pero quiero verlo adaptado. Esto habría sido todo, básicamente. Perdón que se haya alargado este vídeo, pero sinceramente siento que había mucho que comentar. Había que comentar bastante acerca de la Lucigenia, acerca de Ymir, acerca del retumbar, acerca de todo, básicamente, de todo el capítulo. Y bueno, hasta aquí llegaría todo. Soy Iba Rondo, esto es Red Wolf Universe y esto ha sido el análisis del capítulo número 80 de Shingeki no Kyojin. ¡Chao!